venido trabajando durante este año como lema, levantando muros espirituales alrededor de nuestra familia y la iglesia. Así que pues ha sido un tema interesante para todos nosotros como familia, como cuerpo de Cristo, y pues preparamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Hemos visto 4 temas importantes y hoy vamos a ver el quinto tema en este día. Amén. Para eso leamos allí Segunda de Reyes, capítulo 4 en adelante, 1 al versículo 7. También vamos a estar leyendo otro versículo que está en Mateo 6, 12. Amén. ¿Listos? ¿Dispuestos? Bueno, dice la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vamos a orar. Pero antes de orar, leamos la otra cita para terminar de una vez con la lectura de la cita. En la otra cita vamos a estar leyendo Mateo 6, 12, y dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, ahora sí oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Una mañana maravillosa, Señor, donde tú nos has permitido, Señor, adorar, exaltar tu nombre, levantar, Señor, nuestras manos, nuestra voz, proclamando que tú eres santo, que tú eres poderoso, que no hay otro Dios como tú, Señor. Pero hoy nos presentamos en este momento delante de ti, para que tú hables, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón, para que tú nos enseñes, Señor, a ser buenos administradores, a ser buenos padres, Señor, para que administremos las bendiciones, Señor, que tú nos das, Señor, para que no seamos presa de aquellos acreedores, Señor. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús que tú, Señor, guíe nuestra vida, que tu palabra, Señor, sea edificante para cada uno de nosotros, Señor. Dependemos de tu Santo Espíritu y pido, Señor, que tú hables, Señor, a través de mí. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. De acuerdo a estas 2 citas, en la primera cita nosotros vemos algo que nos muestra ahí, y es unas deudas. Nos habla de las deudas materiales, económicas, que nos muestra este pasaje. En el segundo nos muestra de que nosotros debemos de perdonar todas nuestras deudas. Amén. Bueno, como les venía diciendo, nuestro tema principal durante este año es levantando muros espirituales de protección alrededor de nuestras familias. Y el tema para esta mañana, en este día, es las deudas familiares, una brecha que tenemos que tapar. Es el quinto tema acerca de la familia.
vamos a estar hablando en esta mañana de este tema. Aquí nosotros vemos en el primer pasaje, aquí de Segunda de Reyes, vemos a una mujer, hija de los profetas. Seguramente estaba casada también con un hombre que era temeroso de Dios, porque dice la palabra de Dios, dice, y mi marido era tan temeroso de Dios, como lo sabía, que se le estaba diciendo ahí al profeta. Pero dice que adquirió unas deudas y por tanto el acreedor quería llevarse a 2 hijos suyos y como siervos, porque así era la ley en ese tiempo. Pero acá nos muestra la palabra del Señor cosas importantes que nosotros debemos de entender, que nosotros como padres de familia tenemos una gran responsabilidad, y no es solo traer hijos al mundo, no es solamente hacerlos y tenerlos ahí aguantando hambre o con necesidades. Nosotros tenemos que ser responsables y guiarlos, direccionarles, proveerles para la comida, el alimento, estudio, y si es posible poderles dejar algo de herencia material también. Pero también tenemos que infundirles herencia espiritual. Así que en este tema vamos a estar hablando acerca de las deudas económicas y deudas espirituales, también deudas morales que nosotros como padres podemos dejar como herencia a nuestros hijos. Y son herencias que el mismo enemigo se va a aprovechar. El día en que nosotros fallemos, el enemigo nos va a cobrar esas deudas, y el acreedor vendrá a nuestras vidas. Y yo creo que ninguno como nosotros como padres queremos dejar deudas a nuestros hijos, ni deudas terrenales o deudas materiales, ni deudas espirituales ni morales. Amén. Así que vamos a dar inicio en esta mañana a la enseñanza que nos muestra la palabra del Señor en este día. Amén. Hemos oído de muchas historias familiares donde amigos, personas que murieron dejaron una deuda familiar. Y ha sido de gran problema, de gran situación difícil para sus hijos, para todos los que quedaron, porque el muerto quedó, pero las deudas sí quedaron, y los hijos, la esposa quedan sufriendo por esas deudas. Aquí nos muestra la vida de esta profeta que murió, no dice cómo ni por qué, simplemente murió. Pero que dejó unas deudas, pero era un hombre que temeroso de Dios. Y esta mujer le estaba le estaba poniendo la queja ¿a quién? A Eliseo, para ver cómo podía solucionar esa situación. Esta mujer se sentía triste, angustiada, porque el acreedor se iba a llevar las pocas cosas que tenía, que eran sus 2 hijos, la herencia que le había quedado, porque lo demás había sido deudas. Y le ha dejado 2 herencias, 2 de los hijos. Dijo que decía que venía a llevarse 2 hijos el acreedor, porque en ese tiempo la ley lo permitía, que el deudor tenía que pagar con sus hijos, sus familiares, se los llevara el acreedor como siervos hasta que pagaran la deuda que tenían. En el libro de Deuteronomios el Señor nos da una palabra, porque Él no quiere que nosotros pasemos por esas deudas, pasemos el día tristes, angustiados, o los días llenos de dolor, tristeza, angustia, aflicción, angustia, por medio de las deudas que a veces nosotros, por nuestra terquedad, por nuestra mala administración, adquirimos y tenemos esos dolores de cabeza. Dice ahí en el libro de Deuteronomios 28:12, dice: te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esto es una palabra de bendición, una palabra de promesa, que Él abriría las ventanas de los cielos, que Él enviaría bendición para todo aquel que busque la presencia de Dios, para todo aquel que invoque el nombre de Dios, que quiera las cosas celestiales. Amén.
También el apóstol Pablo nos habla acerca de no deber nada, que lo único que nosotros debemos de amar, de deber, es el amor al prójimo. Esto nos habla de ¿qué? Amor espiritual, de las deudas espirituales. Y nos habla ahí en el Romanos 13:8 nos dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros el uno a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, pero el que no ama a su hermano se ha vuelto ¿qué? Deudor de la ley y tanto espiritualmente también. Si nosotros recordamos una ilustración en el mensaje que nos trajo el pastor Manuel Vadillo hace como un mes, él nos hablaba que es como cuando nosotros nos hacemos deudores cuando nosotros tomamos algo de la bodega del enemigo. Hay una bodega en el mundo, la bodega del mundo, y hay muchas cosas que ofrenda el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad, el rencor, el odio. Todas esas cosas son cosas del mundo. El dinero, la fama, todo eso tiene que ver con el mundo, y el dueño de todas esas cosas es Satanás, el diablo. Pero hay otra bodega que está en el cielo, y en las cosas espirituales. Pero a veces nosotros no buscamos las cosas espirituales, sino anhelamos tener las cosas terrenales, las cosas que ofrece este mundo, el anhelo de nuestros ojos, la vanagloria, la vida, el deleite personal, y nosotros nos olvidamos de buscar las cosas celestiales, que son las que perduran para siempre, que son las que viven y permanecen en nuestra vida. Las cosas materiales se acaban, las cosas materiales se van, la fama, todo esto se acaba en este mundo, pero las cosas espirituales viven y permanecen para siempre. ¿Quién dice amén? ¿Amén? Bueno. Entonces esa ilustración nos mostraba ahí y la comparaba como la bodega del mundo. Y cuando nosotros adquirimos las cosas del mundo, las quiero mostrar qué es lo que hay en el mundo. Y todo eso es lo que a veces nosotros, por nuestra mala administración de nuestra vida, adquirimos o buscamos. Y allí en el libro de Gálatas 5:19 nos habla todo lo que hay en la bodega del mundo. Y quiere conocer las cosas que hay en la bodega del mundo. Vamos a leerlas entonces. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que nos volvemos deudores cuando nosotros tomamos cualquier cosa de esas, porque todo esto le pertenece ¿a quién? A Satanás. Pero vayamos a Primera de Juan, otra cita ahí que quiero que veamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde quiere usted buscar? ¿A dónde quiere usted buscar cosas que le sirvan? ¿Las quiere buscar en el mundo o las quiere buscar en los reinos de los cielos? A veces nosotros tenemos cualquier necesidad y siempre la buscamos primeramente en el mundo y no acudimos primeramente a Dios. Dios prometió mantenernos, Dios comprometió abrir las ventanas de los cielos a sus hijos, a su pueblo. Si Él mantuvo a su pueblo, que lo sacó de allí de Egipto y lo tuvo por el desierto y lo mantuvo durante
40 años en el desierto, ¿por qué no va a mantenernos a nosotros también? Porque somos hijos y pueblo suyo. Él quiere mantenernos, Él quiere darnos las bendiciones, pero nosotros a veces queremos buscarlas primeramente en el mundo porque nos parecen más espectaculares, más bonitas, más atractivas a nuestros ojos. Y son deudas que nosotros adquirimos, pero Dios no quiere eso. Recuerda que el Señor Jesús estuvo en esta tierra también, y el diablo tuvo un encuentro con el diablo. Dice que el diablo lo llevó allí al desierto y fue tentado, y le ofreció los reinos de este mundo, le ofreció todas las riquezas, pero él, ¿qué le dijo? Dijo que escrito estaba, que al Señor adoraréis y a Él serviréis. ¿Amén? Él no le quiso recibir nada porque toda la potestad había sido entregada a Satanás allí cuando Adán y Eva pecaron. Todo se le entregó a Satanás, y el dueño de este mundo, del dinero, de los bancos, de todo lo que existe en el mundo, que se mueve, mundo terrenal, todo le pertenece a Satanás. Pero en el cielo hay una bodega para los hijos de Dios, y nosotros debemos de buscar de esa bodega, no de la bodega del mundo. Amén. Entonces vemos ahí, dice, por eso el Señor nos hace una explicación ahí en el libro de Juan capítulo 14 versículo 30. Dice: y no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué le dice el príncipe de este mundo? Porque es el que gobierna este mundo, es el dueño de este mundo, de las riquezas, de los bancos, de la plata, de todas esas cosas. Es el dueño, aunque el Señor dice que es el dueño del oro y la plata, pero el que está gobernando aquí en el mundo es Satanás. Amén. ¿Por qué le dice y nada tiene en mí? Porque Él estuvo viviendo en este mundo, el Señor Jesús, pero Él no tomó de nada de esas cosas del mundo. Él no adquirió nada, Él no tomó prestado nada, Él no tomó ni de eso de ira, fornicación, adulterio, ira, contienda, de todo eso Él no tomó nada. Él siempre clamaba a Dios, y Dios era el que le traía, le daba la respuesta a las bendiciones. Eso es lo que nosotros queremos, y lo que Dios quiere que nosotros busquemos de las cosas de arriba primeramente, y no de las terrenales. Amén. Cuando nosotros tenemos deudas, nos volvemos esencialmente esclavos ¿de quién? Del deudor, del banco, del prestamista. Nos volvemos esclavos de eso. Si tomamos de la bodega de Satanás, nos volvemos ¿qué? Esclavos de Satanás, y Satanás va a venir a cobrárnosla a nosotros como padres, o a nuestros hijos, o a nuestros familiares. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aprender a ser buenos administradores o no? Yo creo que todos queremos dejar buenas herencias a nuestros hijos. Hoy vamos a estar viendo entonces las deudas familiares, una brecha que tenemos que tapar. Vamos a estar viendo los dos puntos que ya sabemos, y identificando las brechas o los portillos que nosotros abrimos por no tener una buena administración financiera, tanto espiritual como materialmente. Porque vamos a estar hablando tanto de las finanzas como de las morales, espirituales, sociales y espirituales también. Amén. Entonces, la primera portillo que nosotros vamos a estar identificando lo encontramos en Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 1, y lo podemos denominar de la siguiente manera: como padres hemos dejado a los hijos deudas monetarias y espirituales. Cada uno de ustedes sabe cómo están sus finanzas, cómo está administrando, pero lo que Dios quiere es que nosotros les dejemos buenas herencias, buenas bendiciones. Ahora está de moda que los hijos son los que trabajan para los padres y les consiguen casa, carro y beca.
No, Dios quiere que nosotros seamos los que trabajemos, los que les demos herencia, bendiciones, tanto espirituales como materiales. Si es posible, dejarles su casa mejor, dejarles una herencia material mejor. Pero lo primero que nosotros debemos de sembrarles es herencias espirituales y morales para ellos. Amén. Entonces, ¿cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad como padres? Como padres hemos dejado a los hijos deudores, deudas monetarias o espirituales. Aquí en lo primero que dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice que una mujer las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, era una mujer que había dejado, tenía a su esposo, pero hizo de pronto malas inversiones y le dejó deudas a su esposa, a sus hijos. Y ellos estaban sufriendo por esa situación. Y ella, que buscó respuesta, fue a Eliseo para que él la aconsejara, la guiara. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos siendo responsables con nuestra administración? ¿O estamos dejando deudas? Solo deudas, tanto morales como espirituales, sociales. ¿Cómo estamos nosotros como padres? No quiere decir que ahora no nos endeudemos. Lo importante es que aprendamos a ser buenos administradores. Si nosotros aprendemos a administrar nuestra casa, podremos administrar las cosas de Dios también. Pero ¿cómo puede usted llegar a ser un pastor? ¿Cómo puede usted llegar a ser un ministro del Señor si usted no es un buen administrador de su casa, de sus finanzas? Un buen administrador tanto en deuda como espirituales y morales. Tenemos que ser de ejemplo para esto. Amén. Nosotros, Dios no quiere que nosotros vivamos en eso. Tenemos que aprender a ser buenos administradores, sabios. Que si nos ganamos un salario mínimo, tenemos que aprender a administrar ese salario mínimo. Que si nos ganamos 3 o 5 millones, tenemos que saber administrar. Porque a veces entre más ganamos, más gastamos. Más nos metemos en gastos, en deudas. Porque no, eso somos nosotros los seres humanos. Que entre más queremos, más anhelamos. Pero nosotros Dios quiere que aprendamos a ¿qué? A ser buenos administradores con lo que tengamos. Quiero darles unos consejos de cómo nosotros podemos ser buenos administradores para no pasar por o convertirnos en deudores materiales aquí en esta tierra. Los bancos están expuestos, los bancos están ofreciendo cada rato tarjetas allí, lo otro, y fácil le sueltan a uno plata. ¿Para qué? Para endeudarse, para que nosotros podernos volver esclavos de ellos. Y al cabo del término uno saca 200,000 pesos y le toca pagar 1,000,000 de pesos. Le saca 5 millones, le toca pagar 10 millones. Entonces se multiplica eso. Pero si nosotros aprendemos a ser buenos administradores, con lo que ganamos podemos nosotros levantarnos. Amén. Si nos ganamos un mínimo, no es para que nosotros no lo gastemos. Aprendamos a administrar, aprendamos a vivir. Entonces quiero darles 6 consejos para que nosotros administremos bien. Lo primero que nosotros debemos de hacer es honrar al Señor con nuestros bienes. Si usted no aprende a honrar a Dios con sus bienes, o sea, de lo que usted se gana, de lo que usted recibe, tiene una puerta abierta, una brecha abierta, y el devorador va a traer ¿qué? Más escasez, más pobreza a su vida. Pero si usted aprende a ser un hombre que cumple y le cumple a Dios con lo que Dios le da, porque todo es porque Dios nos lo da, no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque Dios permite que nosotros tengamos un empleo, y si nos toca vivir con el mínimo, debemos de vivir, pero Dios nos llama a que seamos ¿qué? No seamos deudores, sino que honremos a Dios con nuestros bienes. Segundo, contentos con lo que tenemos, o sea, con lo que nos ganamos. Si nos ganamos el mínimo, amén, pero yo voy a aprender a vivir con este mínimo, amén. Tercero,
confiando en Dios para nuestra provisión. Que reconozcamos que en Dios es el único que puede dar provisión a nuestras vidas. Que Dios puede multiplicar nuestro mercado. Que Dios puede multiplicar nuestro salario mínimo. Que Dios puede multiplicar lo que coloca en nuestras manos. Que Dios puede multiplicar la obra de nuestras manos. Y esa es bendición que viene de parte de Dios. Pero a veces nosotros no creemos eso. Aprendiendo a ser buenos administradores en el dinero. A administrar el dinero sabiamente. Por eso nosotros les enseñamos a las parejas cuando van para casarse, les enseñamos a que hagan un presupuesto para que ellos puedan aprender a vivir cuánto es lo que se gastan, cuánto invierten, cuánto necesitan, si tienen la capacidad para iniciar ese matrimonio o no. Si son buenos administradores lo van a poder hacer, así se ganen 1 o 2 mínimo lo van a poder hacer y van a tener su casa, pero aprenden a ser buenos administradores. A veces nosotros somos botaratas, invertimos en cosas muy fácil y lo que nos anhela los ojos. Por eso dice que no le compremos a la vanagloria de la vida, a las cosas terrenales, porque eso es lo que ofrece, cosas bonitas, celulares de última gama, carros, vestidos, ropa, y uno se desvela por eso. No digo que no está mal, pero aprendamos a ser mesurados en nuestras compras, en nuestras inversiones. No nos endeudemos. A veces nosotros nos endeudamos muy fácil, o debemos de endeudarnos porque a veces necesitamos un crédito. Pero si usted adquiere el crédito, tiene que hacer un presupuesto. ¿Para qué? Para saber que puede cumplir. Y no sobrepasarse de lo que no se gana, no hacer inversiones de lo que no ha recibido ni lo que se puede ganar. Entonces tengamos en cuenta que podemos tener emergencias, o sea que ahorremos así sea 2,000, 3,000 pesos diarios y verá que se llena el marranito, amén, se llena el marranito, amén. Hagámoslo. También hay deudas sociales que nosotros podemos, sociales y morales que nosotros podemos adquirir. Y como padres podemos adquirir esas deudas y se las van a cobrar, si no nos las cobran a nosotros, se las cobran a nuestros hijos. En cuanto a social, podemos decir que, ¿cómo le llaman a un hijo de un asesino? En el mundo, ¿cómo le llaman? El hijo del asesino, el hijo del brujo, el hijo del hechicero, el hijo del narcotraficante, el hijo de la adúltera, el hijo de la prostituta, el hijo del fornicario. Eso es lo que se nombra, y esos son los apodos que la sociedad le coloca, se las están cobrando moral y espiritualmente, ¿o no es así? Entonces, ¿qué estamos nosotros enseñando? ¿Qué estamos dejando? ¿De dónde estamos tomando? Tenemos que ser buenos administradores en esa área de nuestras vidas. Amén. Esto es en cuanto a todas las deudas espirituales. Vamos a ver una segunda brecha. La segunda brecha la encontramos en el libro de Mateo 23:16. Mateo 23:16. Dice la palabra del Señor: hay de vosotros guías de ciegos, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Aquí, ¿qué nos está hablando? Aquí el Señor está acusando a los escribas y fariseos, que eran supuestamente escribas, conocedores, supuestamente sabían de la palabra, de muchas cosas, pero eran fariseos en cuanto a su forma de hablar, de actuar, ¿cierto? Aquí dice: hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, algunos jurad por el templo, no es nada. O sea que si hablamos, juramos y hablamos y compartimos de la palabra de Dios, nosotros que venimos a la iglesia, nosotros nos convertimos deudores espirituales cuando recibimos la palabra de Dios y no la damos a conocer.
a los demás, aquellos que la anhelan, que la necesitan. Nos volvemos deudores espirituales, pero también nos volvemos esos deudores porque recibimos la palabra y a veces la utilizamos, la proclamamos, la anunciamos y la utilizamos tal vez para qué, chantajear, para mover otras cosas, para motivos personales, pero no las que aplicamos realmente como lo dice la palabra de Dios. O sea, somos falsos. Por eso dice ahí que le está hablando a fariseos, guías de ciegos. ¿Qué hiciera yo hablándoles aquí de buena administración? Si yo vivo más endeudado que cualquiera de ustedes. Si yo soy mal administrador, ¿será que yo estaría dándoles buen ejemplo como pastor acá? Si mi vida espiritual estuviera mal, si yo anduviera con más mujeres, con 7 mujeres, si estuviera por allá en los moteles, en las residencias, en los lugares de prostitución, ¿sería que yo soy un buen administrador aquí en la casa de Dios? Me convierte en deudor espiritual. Y Dios quiere que nosotros no seamos esos guías de ciegos, porque en ese caso sería yo un guía de ciegos, porque les estaría enseñando cosas que no están en la palabra, estaría haciendo la cosa contraria, que estaría yo aquí hablando de Dios, pero yo actuando de otra manera. Eso quiere decir que sería que un fariseo estaría guiando a otros ciegos. ¿Cómo? Algo que nosotros como pastores tenemos una responsabilidad, y como pastores, como siervos, como ministros del Evangelio, que nosotros recibimos la enseñanza, recibimos de pronto una remuneración económica por el servicio aquí en la iglesia. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera santa, pura, correcta. Que si me pagan esto, tengo que yo responder y ser útil, ser de buen servicio y hacerlo porque lo tengo que hacer en la iglesia de una manera recta, por amor a Dios. No, yo vengo y cumplo, hago las cosas por hacerlas. Nosotros tenemos que hacerlas por excelencia. ¿Qué tal yo aquí pararme y dar cualquier mensaje, ni siquiera preparar? No, nosotros tenemos que esforzarnos, prepararnos para guiar a un pueblo que anda ciego o que necesita la luz de Cristo para que le alumbre bien y sea bien direccionado. Nosotros necesitamos de eso y tenemos una gran responsabilidad. Nosotros como pastores, como siervos, como cualquiera de los que trabaja acá, haga lo que tenga que hacer, hágalo bien y hágalo bien. No se convierta en un deudor de la obra de Dios. Porque a veces, ¿de qué nos sirve a veces interesarnos por el dinero, por la plata? ¿De qué nos sirve aquí recibir dinero o plata si la estamos invirtiendo mal? O si nos estamos lucrando de eso, pero estamos haciendo las cosas para Dios mal. Eso de nada servía. Nos convertimos ¿en qué? En deudores de Dios, en deudores de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de mostrarles a Dios que el temor a Dios, de conocer a Dios, de que nuestro primer motivo de nuestra vida debe ser adorar a Dios, confiar en Él, vivir para Él, que todo lo que hagamos sea para levantar el nombre de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Que no seamos esos que apagamos la gloria de Dios, de esos de que opacamos la voluntad de Dios, de esos que explotamos el templo de Dios. Porque ahora se enseña de que primero la platica, que nos interesa la plata, nos interesa lo que llegue para quedar bien, para nuestro beneficio, pero nada de la palabra de Dios. Nos convertimos ¿en qué? En deudores del templo, no del templo, sino del dueño del templo. ¿Sabía que nosotros somos templo de Dios? ¿Sabían que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Pero un día tenemos que dar cuenta de nuestras enseñanzas, de nuestra actitud, de nuestro trabajo aquí en la iglesia como siervos del Señor.
Así que nuestras enseñanzas deben de ser presentadas delante del Señor y para edificación de la iglesia, para que aprendamos a respetar lo que hay en el templo, las cosas sagradas, las cosas que se reciben, todo lo que se hace en el templo debe ser para dar la gloria y la honra a Dios. No nos convirtamos en esos deudores espirituales de las cosas de Dios. Es más importante el dueño del templo que no el mismo templo, ni el oro, ni la plata. Es más importante el dueño del templo. ¿Y quién es el dueño del templo? Dios, que es el que habita en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, segundo punto, como padres somos deudores espirituales porque hemos usado las cosas santas para quedar bien. De pronto nosotros hablamos la palabra ante ciertas personas y queremos estar bien allá, pero por fuera estamos haciendo cosas que deshonestas, rectas, cosas dañinas, cosas que no traen bendición para la obra de Dios. Estamos haciendo totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos enseñando a nuestros? Esa es una deuda, un hueco que nosotros podemos identificar. Cada uno de nosotros nos evaluamos. Tercera brecha que vamos a identificar, Mateo 5:29. Mateo 5:29. Mateo 5:25 y 26. Dice, porque ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. Aquí nos muestra la palabra de Dios. En este punto lo podemos designar de la siguiente manera. Como padres somos deudores delante de Dios por rencillas, por desacuerdos, por rencores. ¿Qué nos dice acá o qué nos habla acá la palabra acerca de esto? Dice, nos habla de dos hombres que pleitean en el camino. Pero ¿qué es más fácil? ¿Pleitear en el camino y no ponerse de acuerdo, sino irse en donde el juez? ¿Qué será más fácil? ¿Ponernos de acuerdo o irnos donde el juez? Ponernos de acuerdo. Yo en la primera reunión les decía, ¿cuántos de nosotros pleiteamos a veces cuando venimos a rendir ofrenda al Señor? Cuando venimos aquí para culto, a veces desde la mañana nos levantamos y ya empezamos a pleitear, a tener disgustos como esposos, como familia, porque uno les gusta madrugar, otro les gusta perecear, uno les gusta ser puntuales, otro les gusta llegar a última hora, y a veces uno pleitea, tiene desacuerdos, ay, pero apure que vea que lo otro, y a veces uno se indispone y llega aquí, ¿a qué? A dar la palabra, llega aquí a levantar manos santas y a decir, Señor, te adoro, te alabo, tú eres digno, tú eres poderoso. A levantar manos, pero ¿qué? Viene con ira, viene con contienda, que si su esposo está al lado, a veces ni la quiere ver porque vienen peleados. ¿Y qué nos está diciendo la palabra ahí? Ponte de acuerdo antes de ¿qué? Antes de que llegue la hora. Antes de que entregue su ofrenda. ¿Usted a qué viene a entregar aquí su ofrenda? ¿Viene a entregar su ofrenda de pelea, de rencor, de ira, de contienda? Ponte de acuerdo antes de que le empiece a levantar manos santas, empiece a levantar adoración, alabanza al Señor. Ponemos de acuerdo, tenemos que pedir perdón, ponernos de acuerdo y arreglar las cosas antes, mientras haya tiempo, mientras estemos en el camino. ¿Qué tal el Señor venga en el camino y llegue el Señor por su iglesia? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Tenemos que arreglar esas cosas. Todos los que ministramos acá, arreglemos nuestras cosas. No prediquemos, no nos paremos acá si tenemos complicaciones o problemas, enojos, ira, contienda. No nos paremos aquí porque estamos
estamos expuestos a que el diablo nos coja y nos azotee. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué esperamos? ¿Que ir donde el juez para que nos cobre con intereses, con abogados, con honorarios? ¿Todo eso esperamos? ¿Mejor que ponernos de acuerdo antes de ir donde el juez? Bueno, ahora vamos a ver cómo nosotros, vimos 3 brechas que hay. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos tapar o cómo podemos cubrir esas brechas espirituales que nosotros podemos abrir por todo lo que nosotros vimos. ¿Cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de la familia para no convertirnos en qué? En esclavos de los acreedores. Entonces, primer punto o punto A, Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 2 al 7. 2 al 7. Vamos a leer ahí la palabra. Dice versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tiene en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella le echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme a mí aún otras vasijas. Él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Y él, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Amén. Aquí vemos a esta mujer endeudada, emproblemada, porque su hija iba a llevar a sus 2 hijos. ¿Para qué? Para esclavos, como esclavos. Pero ella no acudió al banco, no acudió a los prestamistas, no acudió allí al gota a gota, no acudió al baloto, no acudió a la lotería. Ella buscó al Hijo de Dios, al varón de Dios, al profeta. Y ese profeta la guió a que fuera y le dio unas instrucciones. Y allí ella encontró la solución para su problema. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos esas situaciones? Corremos donde el brujo, corremos donde el hechicero, corremos donde el prestamista de gota a gota, corremos donde al banco. O si son deudas espirituales, ¿a dónde corremos? Vamos a Dios. Esta mujer nos da ejemplo para que nosotros vayamos y busquemos de la bodega de Dios. Esta mujer fue a la presencia, fue al varón de Dios, y él le dio las instrucciones. Le dijo: vaya y enciérrate, consiga ollas o vasijas, no pocas, muchas vacías, y llévalas y enciérrate allí. Le dijo: aún tú tienes algo. Y le dijo: lo único que tenía era una vasija de aceite. ¿Sabían que la vasija de aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo? Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Dice que cogió todas esas ollas, todos esos recipientes, los llevó allí a la pieza y se encerró con sus hijos y empezó a echar al aceite hasta que se acabaron los recipientes. Y dice que pidió más, dijo que ya no habían más, y dice que cesó el aceite, cesó de producirse para llenarse. Y ella dice que fue y le contó al profeta de Dios y le dio la solución. Pues mujer, ya ha tenido la bendición de Dios allí en lo secreto. Por eso la deuda de esa mujer era de ella y de sus hijos, de su familia. Y ella dice que fue y se encerró en lo secreto de Dios, en la presencia de Dios. Y allí Dios que le hizo multiplicar ese aceite, y hubo provisión, hubo sustento, y allí hubo bendición para esa mujer. Vemos la gloria de Dios.
cuando nosotros acudimos a Él. Pero cuando acudimos a las cosas del mundo, Él nos da permiso. Pero allá cada uno busque, aténgase a su consecuencia. ¿A dónde acudimos? Esta mujer dice que que le alcanzó para todo. Y el profeta llegó y le dijo: ¿sabe qué, mujer? Ahora vaya y venda todo su aceite y paga, ¿qué? ¿A quiénes? A tus acreedores. Pero aquí nosotros hacemos algo, nos llega una bendición y nos vamos para Melgar, nos vamos de vacaciones, nos vamos a comprar la última pinta de moda, los tenis de moda, el celular de moda, porque llegó la bendición. Eso es lo que nosotros hacemos. Y allá, el de las deudas, que espere, pero un día llega el acreedor a cobrarnos y nos los va a cobrar con intereses, y después nos quedamos sin teléfono, sin celular, sin nada de eso por eso. Amén. Porque cuando llegue el acreedor, llega con todo a cobrárnosla. Y fue tanta la bendición de esta mujer allí en el lugar, en el secreto, que Dios le dio esa bendición. Y hubo hasta qué, ¿para qué? Para su vejez. Porque le dice al final del versículo: ve y vende, y de lo que sobre, de lo que quede, vivid usted y sus hijos. O sea, les quedó esta qué, pensión, tuvieron para pagar las deudas y les quedó para vivir el resto de su vida con eso. Una bendición extraordinaria de Dios. ¿A dónde acudimos nosotros? A las bendiciones de Dios, a las bendiciones terrenales, que son pasajeras y que no ayudan a veces para nada. Nosotros como hijos de Dios debemos de acudir a buscar las bendiciones espirituales que vienen del cielo. Las cosas terrenales tenemos que, sí, hacerlas, pero tenemos que primero buscar las cosas terrenales, las cosas celestiales. Amén. Entonces, como primero, con sinceridad, intención de pagar al acreedor, pidamos a Dios la dirección y la bendición para pagar a todas nuestras deudas. Tenemos que nosotros tener una intención en nuestro corazón de pagar. No es que ahora nos hagamos los locos, ¿no? Si tenemos deuda, no. Tenemos que tener esa intención de pagar. Paguemos las deudas. Paguemos las deudas. Cumplamos, pero pidámosle la dirección de Dios. No vaya donde el vecino, no vaya donde el prestamista. Pida la dirección de Dios y Dios lo dirigirá. Amén. Segunda, ¿cómo podemos nosotros tapar esas brechas? Salmo 119, versículo 72. Dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Millares de oro y plata. Podemos designar este punto. ¿Cómo? Debemos amar la bendita palabra de Dios con sinceridad, santidad, y ella nos hará libres de deudas. Si nosotros aprendemos a amar la palabra de Dios, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tengamos seguridad que Dios va a proveer, va a traer bendición a nuestras vidas. Él es poderoso para multiplicar, para darnos más de lo que nosotros necesitamos. ¿Ustedes recuerdan la historia ya de cuando había 5 panes y 5 peces? Todos aguantando hambre, pero Dios fue poderoso para darles que la bendición para multiplicar esos panes y esos peces. Y hubo comida, alimento para todos. ¿Será que Dios no puede multiplicar 100,000 pesos? Dios lo puede hacer. Dios puede multiplicar un salario mínimo. Dios puede multiplicar cualquier obra de sus manos, que si le vale 100,000 pesos o 100,000 pesos que le vale el costo, Él se la puede multiplicar, y no solo hacer una, sino varias cosas que le van a dar más rendimiento. Dios es bueno, pero para eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, creer en su palabra. Dice: y sinceramente con santidad, y ellas nos harán libres de deudas. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nos aumenta la fe, la esperanza, la seguridad. Pero si usted no lee la palabra, si usted no cumple, si usted no busca la presencia de Dios, ¿cómo va a tener usted fe, esperanza en que tiene un Dios justo y poderoso que le puede dar la provisión que Él necesita?
Aprendamos a buscar a Dios, a creerle. Si no, ¿a qué viene a la iglesia? Si usted vive desconfiando de Dios, que va a ser otro tema. Amén. C. Mateo 18:34. Mateo 18:34. Mateo 18:34 dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, o sus deudas. Bueno, aquí se refiere a dos hombres que tenían deudas. Un hombre era deudor de 10,000 denarios y dice que no, su acreedor se los cobró, su señor, y él no tenía, y le dijo perdóname, se le arrodilló, se le postró, él se los perdonó y todo. Pero salió este hombre, se fue y encontró a uno que le debía a él, y este hombre dice que lo cogió y lo agarró, lo cogió agarrándolo así y lo trajo, y el hombre le pedía perdón, espéreme que yo se lo pago, y él no quiso pagárselo, sino fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo último. Pero ¿qué? Dice que esa referencia le fue contada a su señor, y el señor enojado dice que fue y lo llamó y le dijo: siervo malo, yo te perdoné esa deuda porque me lo suplicaste, pero tú con su consiervo no fuiste capaces de perdonarle la deuda, sino que lo echaste allí a la cárcel hasta que pagara el último centavo, el último denario. Dice que enojado cogió a ese siervo y lo entregó a la cárcel, y lo que hasta que pagara hasta lo último en la deuda. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Nosotros por eso a veces aquí en la iglesia decimos que no debemos de prestar dinero entre hermanos, porque perdemos ¿qué? El hermano, perdemos el dinero y el hermano se va y quedó la deuda. Y quedamos resentidos. Entonces lo mejor no. Si usted un día quiere bendecir a un hermano, dígale, le regalo esto. Si le pide prestado, ¿sabe qué? Le regalo esto mejor. Ya. Y en un último caso, si le debe algo y no se lo ha podido pagar, diga: hermano, yo se lo perdono, le perdono la deuda, ya, listo, acabó, pero quede usted tranquilo. Tanto delante de esa persona la dejó libre, como nosotros delante de Dios, porque a veces nosotros no conocemos la necesidad de la otra persona. Pero si una persona le suplica con amor, le dice: yo quisiera pagarle, pero no he podido, tengo estos problemas, estas situaciones, perdóneme o deme espera. Pero a veces esos deudores a veces son más altivos, antes quieren que uno les dé o que les dé más, ¿no? Tenemos que ser ¿qué? Amables, pedir perdón. Y cada deuda que nosotros no perdonemos, nos hacemos ¿qué? Deudores delante de Dios. Nos hacemos deudores delante de Dios. Usted quiere, si tiene deudas pero hay pendientes, páguelas. O si no, pida perdón, para que ojalá por la misericordia de Dios se las quiten, se las borren. Amén. Y si son deudas de rencor, de mal comportamiento, tenemos que pedir perdón. Nosotros no queremos ser ¿qué? Deudores delante de Dios. Así que debemos de ¿qué? Perdonar pidiendo perdón de todo corazón, sinceramente, para no tener deudas con Dios Padre. ¿Usted quiere tener deudas con Dios? Entonces, usted pídale a Dios: tengo que perdonar esta deuda, me debe este hermano esta plata, pero Señor, yo quiero tener mi corazón tranquilo, quiero ponerme en paz contigo. ¿Qué dices? ¿Te la perdono? ¿No le la perdono? Cada uno, allá Dios le hablará. Amén. Pero mientras podamos, cumplamos con lo que Dios nos hemos comprometido, con lo que Dios quiere que haga. No nos convirtamos en esos deudores espirituales de Dios. Amén. Ahora finalizamos nuestra enseñanza con las conclusiones.
¿Cuáles son las brechas que descubrimos esta mañana? La primera, cuando adquirimos deudas grandes y que no las podemos pagar, que se nos abre un hueco tremendo. La segunda, cuando le debemos, cuando nos hacemos deudores de Dios porque hemos usado las cosas santas o las cosas de Dios y nosotros las utilizamos para nuestro provecho, nos abrimos un hueco grande, inmenso. Y la tercera, cómo podemos somos deudores de Dios por rencillas, desacuerdos, rencores con el prójimo. Cada uno ve a ver si esa brecha está en su vida. Ahora, ¿cómo vamos a tapar eso? ¿Cómo tapamos esos portillos? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera que nos muestra la palabra. ¿Dispuestos a qué? A pagar. Si usted es una persona conchuda que no está dispuesto a pagar, nunca va a pagar. ¿Ven? Dispuestos a pagar, pidiendo a Dios la dirección y la bendición. Esta mujer estuvo ¿qué? ¿Dispuesta a qué? A pagar. Por eso pidió ¿qué? La dirección de Dios. Y pagó. Y le sobró. Segundo, utilizando la bendita palabra con sinceridad y santidad. Si usted cree en Dios, usa bien la palabra, la aplica a su vida, la vive, la pone por obra en su vida, tenga la plena seguridad que Dios le va a abrir ventanas, bendiciones para su vida. Y la tercera, podemos tapar esos huecos de la siguiente manera: perdonándonos y pidiendo perdón de todo corazón y sinceramente. Porque todos fallamos. Puede que yo sea el deudor, puede que otro sea el deudor, puede que otro sea el ofensor, puede que sea el otro el rencoroso, pero debemos de movernos en ¿qué? En perdón. Si usted no perdona, tenemos una deuda delante del Padre de los cielos. Amén. Delante del Señor Jesús. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por este relato, Señor, a través de esta mujer viuda, hija de los profetas, Señor, pero que nos lleva a entender y a conocer cómo fue la manera como esta mujer fue